Una vez entonces que nosotros ya tenemos descargada la o las tipografías con las variaciones de estilo, nos vamos a dar a la tarea entonces de empezar a construir algunos ejemplos y ver cómo funcionan esos ejemplos. Una de las cosas que yo siempre recomiendo es generar una, eh, una cantidad de variaciones. Para eso nosotros debemos conocer algunos términos de diagramación que existen, como lo son, por ejemplo, el título, la bajada, el epígrafe, el recuadro, el pie de foto, el párrafo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Existen varios términos usados, sobre todo dentro del ámbito periodístico y de diagramación, que es necesario conocer para poder tener una cantidad suficiente de variaciones a las cuales poder recurrir para la aplicación en ciertos casos. Vamos a buscar acá nuevamente en nuestro lorem ipsum, ¿ok? Vamos a buscar lo siguiente. Voy a copiar ese párrafo de texto y lo voy a trasladar entonces hacia Illustrator. Entonces voy a dibujar una caja de texto, ¿ok? Y lo voy a pegar ahí. Entonces, aquí claramente yo tengo algunos títulos o subtítulos y párrafos que desarrollan un tema, ¿ok? Obviamente esto es un texto simulado, por lo tanto no tiene coherencia todavía. Lo más básico es que yo empiece a marcar algunas diferencias aquí desde el siguiente punto de vista. Voy a seleccionar, por ejemplo, esta línea de texto y lo que puedo hacer es simplemente aplicar un tamaño de tipografía distinto y vamos, en vez de con regular, vamos a aplicar un estilo bold o negrita. ¿Ok? Entonces, desde la simple diferenciación por espacios, ya tenemos, ¿verdad? Justamente, vamos a aplicar un pequeño truco aquí para poder hacer de que los párrafos tengan el mismo estilo, perdón, las líneas de texto. ¿Ok? Ahí. Ya. Entonces, ya aquí tenemos, ¿verdad? Una pequeña demostración de cómo, con dos elementos súper concretos, que son el tamaño y el peso tipográfico, que es como se llama técnicamente cuando uno define, ¿verdad?, que una tipografía va en negrita o light, eso se llama peso tipográfico. Como la aplicación de estas dos variantes nos permite a nosotros obtener ya una diagramación en la cual el ojo, ya que es a lo que nosotros estamos apuntando, el ojo empiece a detectar sin la necesidad de leer qué es un título y qué es un párrafo. ¿Ok? Entonces ya aquí tenemos por lo menos esa meta cumplida básicamente hablando. Ahora, nuestro objetivo es hacer de que esto se vea siempre cada vez más entretenido. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a hacer una copia de ese párrafo de texto y lo primero que vamos a hacer es cambiar algunas cosas. ¿Ok? Vamos a utilizar para el título yo por razones de manipulación simplemente lo voy a cortar de ahí y a continuación lo voy a pegar separadamente y luego vamos a cambiar la tipografía. ¿Se acuerdan de que nosotros habíamos descargado una tipografía que era la Merriweather? ¿Ok? Entonces, la Merriweather. Entonces ya tenemos, ¿verdad?, nuestra diferencia ahora también por familia tipográfica. Tenemos nuestra tipografía de título o de encabezado en una tipografía distinta a lo que es la tipografía de desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Fíjense bien. Vamos a aplicar una
pequeña diferenciación que tiene que ver con traducir un poco la información que nosotros estamos leyendo. Ojo, porque hay una cuestión súper importante que es entender lo que nosotros estamos diagramando. Siempre cuando uno diagrama algo, debe leer y entender la información. De otra forma, no puede traducirla a sistemas de diagramación que lo que hagan sean resaltar las partes importantes o las partes necesarias. ¿Ok? Por ejemplo, yo podría tomar la línea de texto que está después de la coma, pegarla en otra caja de texto. ¿Para qué? Para a continuación agrandar esa caja de texto y hacer un titular de 2 tamaños. ¿Ok? Fíjense que con esa simple variación ya estoy proponiendo algo que está quedando, ¿verdad?, más interesante incluso de lo que estoy viendo acá en este primer ejemplo. ¿Okay? Estoy proponiendo esa variación. Ahora bien, supongamos de que vamos a hacer de que este párrafo de texto, que lo voy a separar del resto, ¿okay?, lo voy a separar del resto de esa manera. Ese párrafo de texto lo voy a convertir de regular a bold. Entonces, ya tengo aquí un título, una bajada, ¿ok? Y tengo ya la información de desarrollo o el párrafo en sí mismo, ¿ya? Simplemente a través del uso de esto. Ahora, si yo quiero empezar a aplicar color a estas distintas cosas, también eso me va a contribuir bastante a cómo yo puedo, en definitiva, mostrar o trabajar esta información. Por ejemplo, ¿ok? Vamos a elegir un color. No tiene todo por qué ser blanco y negro, ¿ok? Fíjense ustedes que yo puedo lograr prácticamente el mismo contraste simplemente con un gris muy oscuro, lo cual va a provocar inmediatamente de que la tipografía se vea un poco menos fome, se vea un poco menos pesada, ¿ya? Por lo tanto, lo mismo voy a aplicar hacia acá. ¿Ya? Ok, vamos a aplicar algunas otras variaciones a continuación. Vamos a eliminar eso, nos vamos a quedar con esto. Ya. Hay otro tipo de elemento o de caja dentro de la diagramación posible de los textos que se llama el black quote. El black quote es un elemento que nos permite a nosotros destacar dentro de un párrafo de texto cierta parte de la información. Como por ejemplo, de la siguiente manera. Voy a borrar esas comillas de ahí y voy a borrar esa comilla de acá. Y voy a separar eso. Entonces vamos a poner comillas ahí y vamos a poner las comillas acá. Fíjense que lo que acabo de hacer yo es separar estas dos líneas de texto, ¿ya?, que son parte del mismo párrafo, en un destacado que voy a formar a continuación, que lo voy a denominar black quote, ¿ya? ¿Cómo lo voy a hacer acá? De la siguiente manera.
Fíjense bien. Primero que todo voy a aplicar una sangría al lado izquierdo, ¿ya? Para separar eso de la línea de lectura, ¿ok? Voy a aplicar una variación a ese estilo tipográfico que puede ser itálico, ¿ok? Voy a aumentar un poquito el tamaño. Fíjense cómo ya añado una variante más interesante ahí. Y finalmente puedo añadir algún otro elemento decorativo que me permita entonces destacar aún más este elemento acá. Vamos a enviar eso hacia atrás. Vamos a cambiar por un color más claro. Y por ejemplo, ¿ok? Entonces ya acabo de añadir una variante que también hace entonces de que esta parte del párrafo de texto sea un destacado, como por ejemplo una cita textual de alguien que dijo algo y se reproduce tal cual, ¿verdad?, en el reportaje que nosotros estamos leyendo. Entonces fíjense, distinta tipografía, juegos de tamaños, de colores y de pesos, ¿ya? Y luego voy aplicando otras variaciones, ¿verdad?, dentro del párrafo de texto, ¿ya? Si yo añado una foto a esto, ¿verdad?, obviamente voy a generar otro juego visual también más interesante aún, ¿ok? O si empiezo a añadir iconos, si empiezo a añadir una infografía de por medio, voy a generar, ¿verdad?, algo todavía más interesante, pero nos vamos a dedicar solamente a trabajar con el texto. ¿Ok? Ya. Ahora, lo ideal es que yo pueda definir aquí está. Lo ideal es que yo pueda definir, por ejemplo, de que si yo ya elegí una tipografía para los títulos, ¿verdad? Los subtítulos están dentro de esa misma categoría. Ojo, aquí se me bajó esto, vamos a volver a acomodarlo. Yo pueda empezar a respetar más o menos, ¿verdad?, la utilización justamente de esta tipografía, la Merriweather, para tanto los títulos como subtítulos. ¿Ok? Por lo tanto, también puedo efectuar justamente ese juego. Y ya entonces tengo, en comparación a este párrafo de texto, una diferencia sustancial en cómo yo estoy presentando este gran conjunto de información. Fíjense ustedes cómo, ¿verdad?, logro diagramarla acá y cómo logro diagramarla en esta otra presentación. Ahora, siguiendo con el proceso, nosotros podemos decir de que, por ejemplo, vamos a volver a copiar esto como una sola caja de texto. Vamos a copiar eso para acá. Ok. Nosotros podemos decir lo siguiente, fíjense. Nuestra caja de texto, ¿ya? Mientras más grande sea la tipografía, vamos a agrandarlo un poquito más así. Mientras más grande sea la tipografía,
generalmente se produce un efecto de que hay que condensarla un poquito más en términos de apretar su interletraje y su interlineaje, ¿ya? Es decir, nosotros nos vamos acá, vemos que el interlineado está ahí, ojo que no se junten las tipografías, y tenemos entonces acá el interletraje. ¿Ya? Ese es un proceso en el que siempre hay que estar atento, porque mientras más grandes son los tamaños tipográficos, también obviamente va sufriendo un efecto ligeramente adverso de forma estética los espacios que quedan entre las letras y entre las líneas de texto, en el caso de que se forme más de una línea. Dígame. ¿Cuál es la recomendación ahí, así como, así como tener un límite o algo así de tamaño? Siempre hay que normar todos los tamaños que nosotros vamos a utilizar. Y eso es lo que voy a explicar a continuación, ¿ya? Yo creo que ahí va a estar la respuesta a lo que tú me estás preguntando. Ahora quedémonos por el momento justamente con esta aclaración de que vale la pena, ¿verdad?, de que yo tenga conciencia que mientras más grande es el tamaño tipográfico, ¿verdad?, yo debiera ser capaz entonces de modificar los procesos como el interlineaje y el interletrado. En este caso yo voy a hacer un poquito más ancho entonces el bloque, ahí, para poder formar la caja. ¿Ok? Entonces, fíjense, con todas las variaciones, ¿verdad?, entonces que se han incluido, empezamos a ver una porción de información que es mucho más interesante, mucho más entretenida de leer, por lo menos, ¿ya? Es decir, el ojo empieza a captar algunas variaciones que lo hacen más interesante que leer simplemente lo que teníamos acá al principio. ¿Ok? Hay una clara diferencia entre eso y lo que tenemos definitivamente acá.